Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1, donde la niebla susurra mi nombre. Siempre pensé que las leyendas de los pueblos eran solo eso, cuentos para asustar a los niños y mantener viva una tradición. Pero aquella noche, en un rincón olvidado de México, descubrí que algunas historias no son inventadas y que a veces es mejor no buscarlas. Viajé a un pueblo llamado San Isidro del Monte por trabajo. Estaba en una zona alta, envuelta en niebla casi todo el año, con calles empedradas y casas de adobe que parecían congeladas en el tiempo. La señal de teléfono era inexistente, y el silencio que reinaba allí me resultaba inquietante desde el principio. Me hospedé en una casa antigua que me alquiló una viuda llamada Doña Ángela. Tenía la piel curtida y un par de ojos oscuros que parecían haber visto más de lo que debían. La primera noche, mientras me mostraba la habitación, me dijo algo que no entendí del todo. Si escuchas que te llaman por tu nombre desde afuera, no contestes, y mucho menos salgas. Me reí nerviosamente, creyendo que era una advertencia para espantar a los forasteros. Ella no sonrió, solo cerró la puerta y me dejó solo. Los primeros días fueron tranquilos. Caminaba por el pueblo, saludaba a los pocos que me devolvían el gesto, y en las noches leía o escribía. Pero empecé a notar que, a partir de las 10, las calles quedaban completamente desiertas. Ni un alma, ni un perro, nada. Al tercer día, me quedé trabajando hasta tarde. Afuera, la niebla era tan espesa que parecía que si abría la ventana podría tocarla. Eran cerca de las 11:30 cuando escuché algo, una voz suave, femenina, susurrando mi nombre desde la calle. José. Me quedé helado. No podía ser una casualidad. La voz venía desde algún punto frente a la casa. Me asomé por la ventana, pero solo vi un muro blanco de neblina. La voz volvió, esta vez un poco más insistente. José, ven. El tono era dulce, casi hipnótico, como si quien me llamaba me conociera de toda la vida. Sin pensarlo mucho, me puse una chamarra y fui hacia la puerta. Cuando tuve la mano en el cerrojo, recordé lo que Doña Ángela me había dicho. Dudé. Me quedé quieto, con el corazón latiendo en los oídos. La voz se volvió más urgente. Ven, estoy sola. Di un paso atrás, cerré con llave y traté de ignorarlo. A los pocos segundos, escuché pasos lentos y arrastrados alejarse por la calle empedrada. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, le conté a Doña Ángela lo ocurrido. Ella me miró seria, como si hubiera confirmado una sospecha. No es la primera vez que pasa. Esa voz es de las almas que se quedaron atrapadas aquí. No quieren estar solas. Si contestas, te llevan con ellas. Quise preguntar más, pero ella se limitó a darme una taza de café y se retiró. Esa noche tomé precauciones. Cerré bien puertas y ventanas, me puse audífonos y subí el volumen para no escuchar nada. Sin embargo, cerca de la medianoche, algo golpeó la ventana de mi habitación. 3 golpes secos. Me acerqué lentamente y vi, entre la niebla, una silueta femenina. Estaba inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No pude distinguir su rostro, pero su cabello oscuro caía hasta la cintura. Y entonces, sin mover los labios, escuché la voz, clara, dentro de mi cabeza. José. Retrocedí de inmediato. La figura giró lentamente y se perdió entre la neblina. Decidí que me iría al día siguiente. No quería seguir ahí. Pero al amanecer, el único camino de salida del pueblo estaba bloqueado. Un derrumbe de piedras y tierra lo había cubierto por completo. Los lugareños lo tomaban con calma, diciendo que arreglarlo tomaría varios días. Esa noche, la tercera desde que comenzó todo, la voz volvió, pero esta vez no estaba sola. Eran varias, todas susurrando mi nombre desde distintos puntos. Algunas sonaban lejos, otras parecían estar pegadas a la pared de la casa. La niebla afuera estaba más densa que nunca, y juro que podía ver sombras moviéndose entre ella, como si se asomaran a mirarme. Me encerré en mi habitación y traté de no perder la calma. Pero a las 3 de la mañana, la puerta comenzó a abrirse lentamente, sin que nadie tocara el cerrojo. Corrí y la cerré de golpe, echando llave. Al otro lado, un coro de voces femeninas empezó a reír, una risa baja, rota, que se fue apagando poco a poco. Cuando amaneció,
Fui directo a buscar a doña Ángela. No estaba. Los vecinos me dijeron que había salido temprano hacia otro pueblo y que no regresaría hasta el día siguiente. No tenía a quien acudir. Esa última noche fue la peor. No solo escuché voces, escuché pasos dentro de la casa. Al principio creí que eran roedores o el viento, pero luego sentí claramente como algo arrastraba las uñas por la puerta de mi habitación. Golpes suaves, como si alguien tocara, seguidos de un susurro. José, abre, ya no estoy sola. Me tapé los oídos, pero las voces estaban dentro de mi cabeza. Podía sentir un frío extraño recorriéndome el cuerpo, como si algo invisible se acercara. La temperatura descendió bruscamente, y un olor fétido, a tierra húmeda y carne podrida, llenó la habitación. Cerré los ojos con fuerza, pero cuando los abrí, la vi. Dentro de mi cuarto, a 1 metro de mi cama. No sé cómo entró. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo, y su piel, pálida como cera, tenía manchas oscuras. Me sonreía, pero sus dientes eran demasiados, pequeños y afilados, como los de un animal. Te dije que vinieras, susurró. Pero tú me hiciste venir a mí. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Solo que desperté al amanecer tirado en el suelo, con la ventana abierta y el cuarto impregnado de ese olor nauseabundo. Afuera, el derrumbe ya había sido despejado. Me fui de San Isidro del Monte esa misma mañana, sin despedirme de nadie. Mientras el autobús se alejaba, vi por la ventana como la niebla parecía seguirme, como si una parte de ella quisiera colarse dentro. Han pasado meses desde entonces. Estoy de vuelta en la ciudad, pero a veces, en las madrugadas, juro que escucho mi nombre susurrado suavemente desde la calle. Y aunque nunca me atrevo a mirar, sé que si lo hago, ella estará ahí, esperándome. Historia número 2. La casa en la loma. Cuando llegué a Santa Lucía de los Ríos, no sabía que me estaba metiendo en un lugar del que muchos preferirían no hablar. El pueblo quedaba apartado, rodeado de cerros y con un río que parecía de cristal, pero cuyo cauce se tragaba todo lo que caía en él. Fui porque un amigo me pidió que fotografiara una casa antigua en la loma, para un proyecto de restauración. No había señal, ni transporte después de las 6, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada, como si nunca se secara del todo. La primera vez que vi la casa, me impresionó su tamaño. Era de 2 pisos, con balcones de hierro corroído y ventanas enormes que parecían ojos huecos observando todo. Tenía un portón de madera, rajado por el tiempo, y un silencio extraño, como si incluso el viento evitara pasar por allí. Una mujer del pueblo, doña Emilia, me dijo mientras me vendía pan en la plaza: no te quedes ahí después de que oscurezca. No es por ladrones, es porque la casa recuerda a quienes la visitan. Pensé que era una de esas advertencias envueltas en superstición, pero su tono no dejaba lugar a risas. Pasé todo el día tomando fotos, detalles de las paredes, el mobiliario cubierto de polvo, y un enorme espejo en el pasillo principal. El vidrio estaba manchado, pero reflejaba con una nitidez extraña, como si la luz allí tuviera otra densidad. Cuando el sol comenzó a ocultarse, decidí guardar mi equipo, pero antes de irme, quise tomar una última foto desde el piso superior. Mientras enfocaba por una ventana, escuché pasos detrás de mí. No eran imaginarios, el crujir de la madera era inconfundible. ¿Hola?, dije, pensando que quizá algún vecino había entrado. Nadie respondió. Caminé por el pasillo, pero estaba vacío. Y entonces, lo escuché, un susurro, muy cerca de mi oído. ¿Por qué te vas tan pronto? Me giré de golpe. Nada. Sentí un frío que me recorrió la espalda, y una sensación extraña, como si alguien invisible se hubiera parado justo detrás de mí. Apresuré el paso y bajé las escaleras. El portón estaba cerrado. No solo cerrado, asegurado con una cadena que no estaba ahí cuando entré. Tiré, empujé, pero no cedió. El susurro volvió, más suave. Quédate. Me di cuenta de que el espejo en el pasillo reflejaba algo que no estaba en la realidad. En él, había una figura parada en el descanso de las escaleras. Alta, delgada, con el rostro cubierto por una sombra. No se movía. Retrocedí sin quitarle la vista, pero al parpadear, ya estaba más cerca. No lo vi moverse, simplemente acortó la distancia. Sentí el instinto de no darle la espalda, así que comencé a caminar hacia atrás hasta chocar con la puerta. ¿Quieres ver cómo es quedarse?, dijo la voz, ahora en todos lados, dentro de mi cabeza y fuera de ella. No sé cómo, pero logré abrir la puerta. O tal vez se abrió sola. Corrí ladera abajo, sin mirar atrás, hasta llegar al pueblo.
Doña Emilia me vio llegar pálido, sin aliento, y lo único que me dijo fue: te vio, ahora tendrás que cuidarte. No dormí esa noche. Me hospedé en una posada pequeña, pero a medianoche, el espejo del baño se empañó solo, como si alguien hubiera exhalado sobre él. En el vapor apareció algo escrito con letra torpe: ya casi es tu hora. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero al amanecer empaqué todo y decidí irme. Sin embargo, el único autobús que salía de Santa Lucía ese día tuvo una avería. Me dijeron que debía esperar hasta el siguiente, al día siguiente. Pasé la tarde evitando cualquier lugar donde hubiera espejos. Pero al caer la noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo de la posada. Lentos, arrastrados. Se detuvieron frente a mi puerta. La perilla giró, pero no se abrió. No me moví en toda la noche. A la mañana siguiente, logré tomar el primer autobús. Me repetía que todo había terminado, hasta que llegué a casa. La puerta de mi departamento estaba entreabierta. Dentro, en el recibidor, había un espejo viejo que no era mío. En su reflejo, yo no estaba solo. Y detrás de mí, en el cristal, esa figura alta y delgada sonreía. Historia número 3. El Puente de las Voces. Viajé a San Gregorio de la Sierra por una investigación que estaba haciendo sobre leyendas locales. El pueblo estaba a más de 2000 metros de altura, rodeado de pinos y neblina. Sus calles empedradas y casas de teja roja daban la sensación de que el tiempo se había detenido hace décadas. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue un viejo puente de piedra en las afueras, sobre un río caudaloso y oscuro. Los lugareños lo llamaban el Puente de las Voces. No estaba en uso desde hacía años. De hecho, gran parte de las piedras estaban cubiertas de musgo, y el barandal de hierro se oxidaba lentamente. Según me contaron, en las noches sin luna, podían escucharse murmullos y lamentos provenientes del agua. Me hospedé en la casa de un hombre mayor, don Mateo, que aceptó recibirme después de que la única posada del pueblo resultara estar cerrada por reparaciones. Don Mateo vivía solo, en una casita de madera cerca de la loma, y desde el primer momento me dejó claro que no quería hablar demasiado sobre el puente. La primera noche, durante la cena, me dijo con voz grave: no te acerques ahí después del atardecer. No importa lo que escuches. No respondas. Yo asentí, aunque en el fondo no le di mucha importancia. Pensaba que todo formaba parte de esas advertencias que los pueblos inventan para mantener vivas sus historias. Al segundo día, recorrí el pueblo, entrevisté a algunos ancianos y tomé varias fotografías. El sol se ocultaba más temprano de lo que imaginaba, y antes de darme cuenta, estaba a menos de 100 metros del puente cuando comenzó a oscurecer. La neblina bajó rápido, cubriéndolo todo con un velo espeso. Me detuve en el borde. El río rugía abajo, pero entre el sonido del agua comencé a distinguir algo más: una voz. Era femenina, suave, como si me hablara desde muy cerca. ¡Ayúdame! Me incliné un poco hacia el barandal, tratando de ver. Entre las corrientes del río me pareció distinguir una silueta pálida, como un rostro flotando. Me estremecí. La voz volvió: por favor, no me dejes aquí. Sentí un impulso extraño, casi físico, de bajar al cauce. No pensé en la profundidad ni en la fuerza del agua. Solo quería encontrarla. Estaba a punto de poner un pie sobre el barandal cuando escuché detrás de mí la voz de don Mateo. No la escuches. Me giré sobresaltado. Él estaba ahí, con una linterna y un machete en la mano, mirándome con furia. Sin darme tiempo a explicar, me agarró del brazo y me alejó del puente. Ya en su casa, mientras cerraba todas las ventanas, me dijo: si contestas, si bajas, no regresas. Esa voz no es de una persona viva. Es de lo que se llevó este puente. Me contó que hacía más de 40 años, una tormenta había arrastrado a 3 personas mientras cruzaban. Nadie encontró los cuerpos. Desde entonces, muchos aseguraban escuchar voces pidiendo ayuda en las noches. Algunos curiosos habían desaparecido tras intentar buscar a los supuestos náufragos, y lo único que se halló de ellos fueron zapatos o ropas enganchadas en las piedras del río. Quise creer que todo tenía una explicación lógica, pero esa noche no pude dormir. Afuera, la neblina se pegaba contra los cristales como si respirara. Y a medianoche, escuché mi nombre: Luis. Era la misma voz suave, femenina, pero ahora no venía del río, sino de la ventana de mi cuarto. Me levanté lentamente y vi, entre la bruma, una figura delgada, con el cabello largo y empapado, mirándome desde el otro lado del vidrio. Su piel estaba tan pálida que parecía brillar. Ven, susurró, y sonrió.
Parpadeé y desapareció. Al día siguiente, no dije nada a don Mateo. Me limité a seguir con mis entrevistas, pero algo había cambiado. Tenía la sensación constante de que alguien me observaba, incluso en pleno día. En una de las calles desiertas, una anciana se me acercó y, sin saludar, me dijo: «Ya te habló, ¿verdad?». No supe qué responder. Ella se fue sin decir más. Esa noche decidí quedarme despierto. No podía irme del pueblo sin entender lo que pasaba. A las 11:30, escuché de nuevo el murmullo, esta vez desde la puerta principal. Me acerqué con cautela y, sin abrir, pregunté quién era. La respuesta fue inmediata. «Soy yo, la que viste en el puente». Mi mano tembló sobre el cerrojo. Sentía un frío que me atravesaba los huesos. Sin pensar, giré la llave y abrí. Afuera no había nadie, solo niebla. Pero entonces, la voz sonó a mi espalda. «Aquí estoy». Me giré y la vi, dentro de la casa, empapando el piso con cada paso. No dejaba huellas, solo charcos. Sus ojos eran tan negros que no tenían brillo. Se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. «Quiero mostrarte algo», susurró. No sé cómo, pero sentí que la habitación se desvanecía. De pronto estaba en el puente, con la neblina cubriéndolo todo, y bajo mis pies, el agua se agitaba con violencia. En el río vi más rostros, decenas de ellos, pálidos, retorcidos, todos mirándome. Uno a uno comenzaron a murmurar mi nombre, hasta que se convirtió en un coro. Y entonces, todos sonrieron al mismo tiempo. Volví en mí, jadeando, en el suelo de la casa de don Mateo. Él estaba frente a mí, con el machete en la mano. «Te advertí», dijo, y me ayudó a levantarme. «Si vuelves al puente, no saldrás». No quise quedarme un día más. A la mañana siguiente empaqué y salí en el primer camión. Durante el trayecto, el conductor me comentó que muchas veces, los que ven al fantasma del puente no sobreviven más de un año. Ahora han pasado 3 meses desde esa noche. Vivo lejos de San Gregorio, pero cada vez que llueve fuerte y escucho el agua correr por las alcantarillas, me parece oír entre el murmullo de la corriente una voz conocida que me llama. Y sé que, tarde o temprano, el puente me va a encontrar. Historia número 4. La campana que nunca deja de sonar. Llegué a San Jerónimo de las Cruces una tarde gris de septiembre. El aire olía a leña húmeda y el cielo parecía tan bajo que sentía que podía tocarlo. Viajaba por trabajo, para registrar leyendas y costumbres de pueblos apartados. Me habían hablado de un templo abandonado en lo alto del cerro y de una campana que, según los lugareños, sonaba sola en las madrugadas, aunque nadie vivía allí desde hacía décadas. Me hospedé en la casa de un hombre llamado don Ricardo, un viudo de voz grave y manos ásperas. Mientras me servía café, me hizo la advertencia que todos parecían conocer. «Si escuchas la campana, no subas. Y sobre todo, no respondas a la llamada». Pregunté qué quería decir con llamada, pero solo me miró, como si estuviera evaluando si valía la pena explicarlo. No lo hizo. Esa primera noche, me acosté temprano. La casa era fría, y las paredes parecían filtrar un silencio espeso. Desperté a las 3:15 por un sonido metálico que atravesó la oscuridad. Don. Era la campana. Me quedé quieto, contando los tañidos. Eran lentos, espaciados, como si alguien golpeara con fuerza y esperara a que el eco muriera antes de hacerlo de nuevo. Me convencí de que era el viento moviendo el badajo, pero cuando los golpes se hicieron más rápidos, supe que no era algo natural. Al día siguiente, recorrí el pueblo. La gente evitaba hablar del templo. Un anciano que vendía maíz me dijo: «Los que suben cuando suena, no bajan igual». Intenté preguntarle qué significaba, pero se alejó como si hubiera dicho demasiado. Esa noche, no pude resistir la curiosidad. Preparé una linterna, una grabadora y un cuaderno, y esperé. La campana comenzó a sonar a las 3 en punto. Un ritmo constante, casi hipnótico. Sin pensarlo demasiado, salí de la casa y comencé a subir el sendero hacia el cerro. La niebla se cerraba a mi alrededor, y cada paso que daba hacía que el sonido fuera más fuerte. A medio camino, escuché algo que me heló la sangre, una voz femenina, mezclada con el repicar. No gritaba, no pedía ayuda. Me llamaba por mi nombre. «Álvaro». Me detuve. La voz venía desde lo alto, junto a la campana. No entendía cómo podía saber quién era. Seguí subiendo, ignorando el sudor frío que me recorría. Llegué al atrio del templo y encontré la puerta principal abierta. Dentro, el lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero la campana seguía sonando,
aunque no había nadie en el campanario. Decidí subir. La escalera de madera crujía bajo mi peso. El sonido se hacía insoportable, como si vibrara dentro de mi cráneo. Cuando llegué arriba, la campana oscilaba suavemente, pero el badajo estaba quieto. Y entonces, la vi. Una mujer de pie junto a la campana, vestida con un manto oscuro, la piel tan pálida que parecía de mármol. Me miraba con una mezcla de tristeza y hambre. Sus labios se movieron, pero lo que escuché no fue su voz, sino algo que resonó directamente en mi cabeza. Por fin subiste. Sentí que algo tiraba de mí hacia ella. No podía moverme ni apartar la mirada. En sus ojos vi algo imposible, rostros, decenas, tal vez cientos, gritando en silencio, atrapados dentro de sus pupilas. La campana volvió a sonar sola, y con cada golpe, uno de esos rostros se agitaba, como si tratara de escapar. La mujer extendió la mano hacia mí. No quería tocarla, pero mi cuerpo no me obedecía. En ese instante, la voz de don Ricardo me sacudió desde abajo. «Baja, Álvaro. Ahora». Fue como si me cortaran un hilo invisible. Retrocedí, tropezando con los escalones, y bajé a toda prisa. Afuera, la niebla era más densa, y juro que escuchaba pasos siguiéndome, siempre a unos metros detrás. No recuerdo cómo llegué a la casa. Don Ricardo cerró con llave y echó el cerrojo, respirando agitado. Me sirvió un trago de mezcal, y sin mirarme, dijo: «Esa campana no llama con sonido. Llama con lo que te falta, y te hace creer que ella lo tiene». Le pedí que me explicara, pero solo respondió: «No vuelvas a subir. Ni en sueños». No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y detrás, esos cientos de caras atrapadas. Al amanecer, decidí irme del pueblo. Empaqué mis cosas y caminé hacia la parada del único autobús. Mientras esperaba, la bruma cubrió la calle. Y entonces, entre el murmullo del viento, escuché un golpe metálico. «Don». No quería mirar hacia el cerro, pero lo hice. En lo alto, entre la neblina, la campana oscilaba, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir rostros, supe que ella estaba ahí, mirándome, esperando. Han pasado 6 meses desde entonces. No he vuelto a San Jerónimo, pero a veces, a las 3 de la madrugada, despierto con un sonido que no debería escuchar en la ciudad. Un tañido lento, metálico, y una voz suave, en la oscuridad de mi habitación. «Álvaro, todavía tienes que subir». Historia número 5. El silbido en la barranca. Llegué a San Martín de las Aves por recomendación de un amigo fotógrafo. Me dijo que era un pueblo pintoresco, ideal para tomar imágenes de paisajes y tradiciones. Lo que no me mencionó fue que estaba construido al borde de una barranca profunda, cubierta de vegetación espesa, y que en las noches, según los habitantes, algo silbaba desde el fondo. Era un lugar pequeño, con calles empedradas y casas de teja roja. Me hospedé en la casa de una señora llamada doña Petra, quien me recibió con un caldo caliente y un consejo dicho con tono serio. «Si escuchas un silbido que va y viene con el viento, no te acerques a la barranca». Creí que era una superstición más, pero esa advertencia se quedó en mi cabeza todo el día. Durante la tarde, salí a caminar. La barranca estaba a unos 15 minutos del centro, delimitada por una cerca de madera vieja y torcida. Desde ahí, el fondo parecía no tener fin, una masa de árboles, sombras y neblina. El aire era más frío y denso, y aunque el sol todavía estaba alto, no podía ver el fondo claramente. Esa noche, mientras editaba mis fotos, el pueblo cayó en un silencio absoluto. No se escuchaban ni perros ni gallos. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, un silbido. No era una melodía, más bien una nota larga y sostenida, que subía y bajaba con el viento. Al principio pensé que podía ser un ave nocturna, pero la sensación que me provocó fue distinta. Era como si el silbido no estuviera fuera, sino en mi propio oído, obligándome a prestarle atención. Poco después, escuché pasos en el corredor de la casa. Me asomé, pero no había nadie. El silbido continuaba, esta vez más cerca, como si viniera desde la puerta principal. Me acosté tratando de ignorarlo, pero en mitad de la noche, desperté con la clara sensación de que alguien estaba parado frente a mi cama. No vi a nadie, aunque el silbido sonaba a 1 metro de mí, y el aire tenía un olor a tierra húmeda y hojas podridas. A la mañana siguiente, le conté a doña Petra. Ella me miró sin sorpresa y me dijo: «Ya te encontró. Ahora no le contestes, porque si lo haces, va a seguirte a donde vayas». Pasé el día inquieto, pero mi curiosidad pudo más. Pregunté en el pueblo sobre la historia del silbido. Un anciano me contó que,
Hace décadas, un hombre se perdió en la barranca. Lo buscaron durante días, pero solo encontraron su sombrero y unas huellas que terminaban en el borde. Desde entonces, el silbido comenzó. Algunos creen que es él, llamando para que otros bajen y hagan compañía en su soledad. Esa noche, el silbido volvió, más insistente. Me levanté, tomé una linterna y salí de la casa. La bruma cubría el camino hacia la barranca, pero mis pasos parecían guiados por aquel sonido hipnótico. Cuando llegué a la cerca, el silbido se detuvo. El silencio duró unos segundos, y luego escuché mi nombre, susurrado desde el fondo. Emilio. Sentí un escalofrío. La voz era suave, pero había algo roto en ella, como si viniera de una garganta llena de agua. Me incliné sobre la cerca para mirar mejor y vi un par de luces pequeñas, como ojos reflejando mi linterna, moviéndose entre la vegetación. Retrocedí lentamente, pero el silbido volvió, esta vez detrás de mí. Me giré, y vi, a pocos metros, una figura delgada, con el rostro cubierto de sombra. Su silueta era inestable, como si estuviera hecha de humo. No recuerdo cómo llegué de nuevo a la casa. Cerré con llave y me quedé en un rincón, con la linterna encendida hasta el amanecer. Decidí irme del pueblo al día siguiente, pero cuando me despedía, doña Petra me entregó un pequeño crucifijo y me dijo: no importa dónde estés, si lo vuelves a escuchar, no respondas. Si contestas, te llevará al fondo. Han pasado 4 meses desde entonces. Me mudé de ciudad, pero en algunas madrugadas, mientras trabajo, escucho ese mismo silbido, lejano, como si viniera desde la calle. Y a veces, se cuela por la ventana entreabierta, hasta sonar justo detrás de mí. Sé que algún día no resistiré la tentación de contestar. Y cuando lo haga, sé que abriré los ojos en la barranca, con ese hombre, o lo que queda de él, sonriéndome en la oscuridad. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.